Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase de matemáticas de la Liga STEAM. El día de hoy seré su profe de matemáticas y juntos aprenderemos lo divertida e interesantes que pueden ser las matemáticas. Comencemos. El día de hoy veremos el tema de aplicaciones de las integrales. Vamos a comenzar por una definición de integral definida de una función, es decir, vamos a plantear que sea f de x una función definida en un intervalo que vamos a llamarlo y, que va a ser igual a, b. Supongamos que esta función sea continua en todo el intervalo y, entonces vamos a tener la siguiente fórmula. La siguiente fórmula nos dice y nos habla de ya integrales antes vistas, pero esta vez definidas en un intervalo a y b. Vamos a tener que la integral de los límites a y b de la función f de x diferencial de x es entendida como el límite cuando n tiende a 0 de la sumatoria de cuando y empieza a 0 de n hasta n-1 de la función f de x sub i delta de xi. Vamos a entender un poco esta fórmula a continuación. La fórmula también nos habla de las propiedades inmediatas, como ser. Tenemos la propiedad número 1 que es para un intervalo en un solo punto a, es decir, este intervalo es el mismo en el mismo punto. Y vamos a tener que el intervalo de la función f de x en el intervalo a, vamos a tener igual que la integral en el intervalo a y a de f de x diferencial de x siempre va a ser 0 porque solamente está en el mismo intervalo. Bien, para la siguiente propiedad tenemos que para un intervalo diferente a, b, vamos a tener que la integral de los límites a y b de la función f de x diferencial de x va a ser igual a menos la integral de b sobre a. Si invertimos los límites, el signo cambia de f de x diferencial de x. En la propiedad número 3 sabemos que si tenemos una constante k multiplicada a f de x, esta puede ser extraída del símbolo integral. Es decir, que si yo tengo una constante multiplicada por una función y a la vez se están integrando, lo que va a pasar es que la constante también se va a salir de la integral, como ya habíamos visto en otros ejercicios. Bien, para nuestra cuarta propiedad tenemos que para dos funciones, tanto f de x y g de x definidas en el mismo intervalo a y b, vamos a tener lo siguiente. La integral en el intervalo a y b de dos funciones que se están sumando f de x más g de x diferencial de x va a actuar de la misma manera como ser una integral indefinida o definida. Es decir, que la integral se va a repartir tanto a la primera función f de x como a la segunda función g de x en los mismos límites. Bien. Ahora tenemos que considerar algo muy importante que es la regla de Barrow para integrales definidas. ¿Qué nos dice la regla de Barrow? La regla de Barrow nos habla de la integral en un intervalo a, b de la función f de x que va a ser igual al resultado de la integral normalmente hallada, que se va a llamar g de x, pero evaluada en los puntos primero g de b y menos g de a. Es decir, vamos a evaluar en nuestros puntos y vamos a restar las funciones. Bien. El resultado que observamos abreviadamente suele expresarse de la siguiente manera. La integral en el intervalo a y b de f de x diferencial de x va a ser igual al resultado de la integral normalmente hallada g de x en el intervalo a y b, evaluada en esos puntos. Bien, y a la función g de x también se le llama función primitiva de f de x. Continuemos viendo ahora un ejemplo práctico. El siguiente ejemplo nos dice hallar por la regla de Barrow la integral definida. Sabiendo que la integral definida es variadas en límites, es decir, que se encuentra en límites, vamos a hallar la siguiente integral. La integral entre los intervalos 1 y 2 de x al cuadrado diferencial de x va a ser igual, utilizando la regla de Barrow que estamos viendo en pantalla, vamos a tener que la integral en un intervalo a y b f de x diferencial de x va a ser integrada normalmente como conocemos y vamos a imaginar que nuestro resultado es g de x, otra función, evaluada en a y b. Este resultado lo que vamos a hacer es evaluarla primero en el límite superior que va a ser b y restarlo por la evaluación del límite inferior que es a. Bien, sabiendo esto vamos a aplicarlo en nuestro ejercicio. Entonces la integral de el límite inferior 1 y límite superior 2 de la función x cuadrado diferencial de x va a ser igual a x al cubo sobre 3 como conocemos habitualmente esta integral, pero la diferencia en la regla de Barrow es que tenemos límites a evaluar, en este caso de 1 a 2. Sabiendo esto vamos a evaluar mi primer límite superior que es el 2 y en vez de x yo voy a poner mi límite superior que es 2 y voy a tener 2 al cubo sobre 3.
Lo voy a restar con mi mismo resultado, pero evaluado en el punto 1, que es mi límite inferior, y voy a tener 1 al cubo sobre 3. En este punto ya solamente tengo números de fracciones, y lo que voy a hacer es reducir términos semejantes, y voy a tener que mi resultado final es 7 tercios. Bien, continuemos. Vamos a realizarnos la siguiente pregunta antes de ver sigue las integrales definidas. Bien, por ser integrales definidas, ¿las reglas de integración que vimos anteriormente cambian? ¿Sí o no? Démonos unos segundos para pensar la respuesta correcta. Tiempo. La respuesta correcta es no. A pesar de ser integrales definidas o indefinidas, los métodos de integración son los mismos. Conozcamos un poco más acerca de la aplicabilidad de las integrales en el cálculo de áreas y volúmenes. Es decir, estos ejercicios también se pueden aplicar en el área de cálculos y volúmenes. En la mención de áreas tenemos que la integral definida de una función sobre un intervalo fue presentada como el área bajo la curva en el intervalo. Es decir, que si la integral indefinida era el área sobre el área bajo la curva, tenemos que la integral definida es también el área bajo la curva, pero en un intervalo definido. Bien, podemos ver en pantalla el siguiente gráfico, que es una función f de x, y también el otro gráfico, que es una función g de x. En estos gráficos nos muestran que cuando queremos integrar cualquiera de estas funciones, lo que estamos haciendo es hallar el área que se encuentra bajo la función g de x o f de x. Bien, por lo tanto, como lo indican los gráficos, tiene sentido decir que el área bajo la función f menos el área bajo la función g es igual al área entre f y g, teniendo la siguiente interpretación gráfica. La siguiente interpretación gráfica nos muestra que tenemos dos funciones, una f de x y una g de x. Y si queremos restar estas funciones, vamos a tener que estamos calculando el área entre ambas funciones, como se ve en la gráfica, en el intervalo a y b. Esta interpretación gráfica se va a deducir en la siguiente fórmula, que vamos a usarla en ejercicios posteriores. Nos dice que la integral entre el intervalo a y b, que se encuentra en el eje de los x, de la función x diferencial de x menos la integral de el límite inferior a mi límite superior b de la función g de x va a ser igual a la integral de en los límites a y b de f de x menos g de x diferencial de x. Es decir, que esta integral es como si se repartiera a cada función en los mismos límites. Bien, veamos un ejemplo práctico para entender esta fórmula. Bien, el ejemplo nos dice: encuentra el área de la región que se encuentra entre f de x, que es 3x más 5, y g de x, que va a ser x al cuadrado, en el intervalo 1,3. Lo que nos pide hallar es similar al anterior gráfico. Y vamos a tener la siguiente interpretación. Si graficamos en nuestros cuadernos, f de x va a ser una recta que es representada por 3x más 5. Y g de x va a ser una parábola representada por x al cuadrado en el origen. Bien. Teniendo en cuenta estas dos funciones, vamos a hallar el área que se encuentra encerrada entre las dos, pero nos da un intervalo, y el intervalo va a ser de 1 a 3, es decir, no vamos a hallar toda el área encerrada entre ellas, sino solamente lo que está dentro de 1 y 3. Bien, vamos a tener que el área entre estas dos funciones va a ser igual a la integral entre los límites inferior a y superior b de f de x menos g de x diferencial de x. Lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar nuestras funciones dadas en nuestros problemas inicial. Va a ser igual a la integral en el intervalo 1, 3 de la función f de x, que nos dice que es 3x más 5, menos g de x, que también nos menciona que es x al cuadrado diferencial de x. En este punto sabemos que la integral actúa de la manera que actúa también una integral indefinida. Se reparte a cada función y tenemos como resultado que la integral de 3x va a ser 3x al cuadrado sobre 2, la integral de 5 es 5x y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Hasta este punto resolvimos la integral indefinida, pero como tenemos límites que nos dice el problema, que es 1 y 3, lo que tenemos que hacer es hallar los valores en este intervalo. Y vamos a tener que, reemplazando los límites de 1 y 3, vamos a tener que nuestro resultado final es 40 tercios. Anteriormente habíamos visto ya áreas. En este instante vamos a ver acerca del volumen.
El volumen de revolución de una función que gira alrededor del eje X. Nos vamos a enfocar simplemente en el eje horizontal de la gráfica del eje X. Bien, tenemos una función que está limitada entre los puntos x igual a a y x igual a b en la recta horizontal. Tenemos la siguiente gráfica. Ahí podemos ver que tenemos una función que está de color rojo y podemos ver los puntos a y b en el eje horizontal. Lo que nos está diciendo que esta función va a tener un volumen y va a girar alrededor del eje X teniendo la siguiente interpretación gráfica. Es decir, que si esa función la hacemos girar alrededor del eje X, se engendra un sólido de revolución de esta manera. Podemos ver que podemos hallar el volumen integrando. Bien, viendo el gráfico anterior, sabemos que el volumen del sólido de revolución creado por una función que gira alrededor del eje X se calcula con la siguiente fórmula. La fórmula nos dice que el volumen va a ser igual a pi integral en los límites inferior a y superior b de la función f de x al cuadrado diferencial de x. Esta fórmula nos va a ayudar a resolver ejercicios siempre y cuando se encuentre en el eje X. Bien, hay que tener en cuenta que los límites de integración se determinan respecto al eje X y la función a integrar se define también en función de X, ya que integraremos toda nuestra función dependiendo de X. Bien, ahora vamos a hablar del mismo punto pero en el eje Y, es decir, el volumen de revolución de una función que gira esta vez alrededor del eje Y, es decir, alrededor del eje vertical. Tenemos que la función que está delimitada por los puntos, en este caso y igual a n y y igual a m, es decir, que m y n son números cualquiera de la recta vertical, tenemos la siguiente interpretación. Nuestra función que va a estar de color rojo, f de x, va a estar en los límites del intervalo n y m, que va a estar en la recta vertical. Bien. Pero nos está hablando de volumen y no de área. Si tenemos la interpretación de volumen, vamos a tener la siguiente gráfica sabiendo que esta función gira alrededor del eje vertical. Esta función lo hacemos girar de esta manera en el eje Y se engendra una superficie de revolución con ese volumen. Bien, también tiene una fórmula equivalente a la anterior. Es decir, el volumen de un cuerpo creado por una revolución que gira en el eje Y se calcula con esta fórmula, que el volumen va a ser igual a pi integral de en el límite inferior n al límite superior m de la f de y elevado al cuadrado diferencial de y. Es decir, que es exactamente la misma fórmula anterior, pero esta vez en el eje y hablando del eje Y. Bien, en esta fórmula, como observamos, los límites de integración se limitan respecto al eje Y, la función también se integra respecto al eje Y también podemos integrar considerando que es dependiente a la diferencial de Y. Bien, ahora veamos un ejemplo práctico de los volúmenes y las fórmulas ya vistas anteriormente. Nos pide calcular el volumen engendrado por la siguiente función por su rotación alrededor del eje Y. Tenemos la función f de x que va a ser igual a 2 raíz cuadrada de x más 1. Lo que tenemos que hacer es considerar las rectas x igual a 1 y x igual a 4. Es decir, que vamos a tener nuestros límites como 1 a 4. Lo que vamos a hacer es primero hallar 2 raíz cuadrada de x igual a y menos 1 hallado de nuestra función primera. En vez de fx lo vamos a llamar y. Y vamos a tener que x igual a 1 nos va a ayudar a encontrar y igual a 2 raíz cuadrada de 1 reemplazando nuestro x más 1 igual a 3, teniendo en cuenta que nuestro resultado también va a ser 3, teniendo en cuenta que es x igual a 1 y y igual a 3. De la misma manera vamos a hallar con el otro límite que es x igual a 4 en nuestra función inicial. Vamos a reemplazar eso y vamos a tener y igual a 2 raíz cuadrada de 4 más 1 igual a 5. El resultado de y va a ser 5. Tenemos ya dos pares ordenados que nos van a ayudar a resolver la ecuación. Considerando ahora la fórmula del volumen anteriormente vistas, en este caso en el eje Y, tenemos que el volumen va a ser igual a pi integral en el límite de 3 a 5 de la función y menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de esta diferencial de y. Bien, lo que vamos a hacer es resolver esta integral normalmente conocida sabiendo que pi es un número y no afecta a la integral, y vamos a integrar sabiendo que un cuarto por y al cubo sobre 3 menos 2y al cuadrado sobre 2 más y, realizando y desarrollando nuestro numerador y denominador elevado al cuadrado. Aún nos encontramos en los límites 3 y 5, pero estos límites realmente no son los que queremos buscar, sino los que nos da la fórmula.
Vamos a tener que evaluar en este punto y va a ser igual a pi por 1/4 por 56 tercios, y todo esto va a ser igual a 56 medios de pi igual a 14 tercios de pi unidades cúbicas. Unidades cúbicas por ser el volumen y no el área. Nos damos cuenta que en este problema nos ayudó mucho la función f de x inicial y también los límites, pero son determinados por rectas x igual a 1 y x igual a 4 en el eje y. Bien, hagamos un énfasis en la siguiente pregunta antes de continuar. Nos dice, ¿qué representa la integral definida de una función sobre un intervalo? Démonos unos segundos para pensar en la respuesta correcta. Bien, tenemos en este caso dos incisos. Inciso A, representa como el área bajo la curva en el intervalo dado. Y también tenemos el inciso B, representa el volumen indefinido. ¿A qué respuesta te acercaste más? La respuesta correcta es el inciso A. Representa como el área bajo la curva en un intervalo dado. Llegamos a la finalización de nuestra clase en el tema de aplicaciones de integrales. No se olviden repasar siempre los ejercicios vistos en clase y la tabla de integrales. Nos vemos hasta otra oportunidad.